En el vídeo de ayer os enseñaba cómo atacar a un rey en el centro del tablero, utilizando el patrón del rey de plomo en una de mis partidas. Vamos a ver hoy cómo hacer esto en la práctica magistral, y quién mejor para enseñárnoslo que Garry Kimovich Kasparov. En esta partida, jugada en el año 89, Kasparov se enfrentaba a Valery Salov, uno de los mejores jugadores del mundo de aquella época y afincado en España desde hace muchos años. Kasparov abrió con caballo F3, caballo F6, C4, B6 por parte de Salov, caballo C3, C5, E4, preparando ya una suerte de sistema Maroczy una vez que logre hacer la jugada D4. Vemos que E5 aquí no es posible porque el caballo ya lo evita. D6 y D4. Con esto Kasparov se asegura ya este anillo de Maroczy. Alfil B7. Dama E2, por supuesto hay que defender el punto E4. Parece que está bloqueando el alfil, pero es que Kasparov lo va a desarrollar por fianqueto. Caballo D7, G3, torre C8, alfil G2. La presión sobre el punto C4 no es muy importante en este caso porque los caballos controlan muy bien la ruptura B5 y si fuere menester podríamos defenderlo con B3 y no tener miedo, como digo, a un B5 que abra la torre sobre C3 porque está muy bien controlado. La ruptura D5 igualmente también se encuentra bien controlada por la acción de ambos peones y también del alfil y del caballo. A6, enroque, dama C7, por fin ya aparece la presión sobre C4, pero B3. E6. Aquí alguien podría pensar, bueno, ¿qué pasa si hacemos aquí B5? Pues bien, ahora en este momento, por fin las negras tienen suficiente fuerza sobre el punto C4 para que peón por peón no sea posible, porque tendríamos dama por C3. Aún así aquí, cuidado con ese peón de Aliegin, con B por A6 es una línea muy complicada, pero creo que más sencillo aquí, después de este B5 sería simplemente caballo D5. Caballo D5 buscando o bien, en algún caso, poder utilizar la oficina de Botvinnik, que sería también muy interesante después de alfil por D5. Podríamos incluso tomar con C por D6 y tratar de meter un caballo en C6, pero también ver otro patrón que ya habíamos visto, que es ese peón en medio de la carretera, ese outpost de Dorman para abrir la columna semiabierta y tomar ahora con el otro peón y abrir ese punto en E7, crear ese punto débil. Aquí habría que jugar de forma un poquito más dinámica porque evidentemente no podemos esperar jugar con peón por peón nada por C4 porque la posición, la verdad es que tiene tanta ventaja el blanco que permite hacer casi todo, pero bueno, así se nos va a acabar difuminando la ventaja. Pero aquí después de B por C4 podríamos jugar, como digo, de forma dinámica con alfil B2 y tratar de traer una torre o incluso en algún momento aprovechar esta oficina de Botvinnik. La verdad que la posición es una maravilla y permite hacer prácticamente cualquier cosa. Ivanchuk aquí decidió hacer E6 y Kasparov juega ya caballo D5, aprovechando la fuerza de esta dama en la columna rey que, si peón por peón, se vería totalmente reforzada por peón por jaque. Por supuesto, meter un caballo en E5 no tiene sentido porque F4 acabaría con ese caballo inmediatamente y alfil E7 no hace sino aumentar los problemas porque ahora tenemos dama por E7, caballo por G7, lo mismo caballo 5 no es suficiente para bloquear porque vendría este F4 desplazando el caballo, incluso tendríamos esa idea de caballo por G7 y la posición, la verdad es que es un auténtico infierno. Aquí caballo C5 tratando de defender con la dama se encuentra con torre 1 incrementando la presión y la verdad que aquí estas posiciones, quien alguna vez haya tenido la tentación de capturar este tipo de caballos lo hace una vez en la vida y luego ya nunca más, porque incluso rey de 8 aquí da lugar a una ventaja estática muy, muy clara. Tenemos una pieza de desventaja, es verdad, pero el negro carece totalmente de coordinación y aquí muchísimas jugadas podrían dar lugar a la ventaja. Aquí estoy viendo que el ordenador propone A4, quizás me parece la más rara de todas, pero simplemente continuar sacando las piezas, incluso torre 1, me parece de lo más normal, no permitiendo alfil E7, luego podemos continuar con alfil G5 y amenazar dama E8, por ejemplo. Vamos a ver un par de jugadas tontas aquí a 4-5, con esta clavada tendríamos, por ejemplo, esta amenaza dama E8. Se ve claramente que la posición de las negras no puede aguantar, a pesar de tener una pieza de ventaja, todo ese desarrollo y ese asfixiante poco espacio que les deja el peón de E5. Las blancas tienen una ventaja de espacio tremenda, de desarrollo, todo, y no tienen enroque además. Como digo, caballo de 5. Ivanchuk decidió hacer aquí dama B8, retirando la dama. Torre de 1, G6 y ahora aquí alfil G5, aumentando la presión
sobre el punto F6. El alfil parecía que podía salir en algún momento por B2, pero Kasparov decía que es mucho más interesante presionar ese caballo de F6. Alfil G7, alfil por F6, muy buena jugada, desviando el caballo de D7. Ahora hay que tomar una decisión, si caballo D7, caballo por B6, si el caballo toma en F6, quiero decir, y si alfil por F6, aquí tendríamos caballo por, y ahora este E5, fortísima jugada. Si peón por, simplemente tendríamos alfil por, y dama por E5 establece una clavada muy fuerte contra ese caballo. El caballo no se puede marchar porque está detrás de la torre. Si rey... Bueno, podríamos pensar en hacer aquí rey E7, pero es que está caballo por E6, peón por y torre D6, y el peón va a caer. Es demasiado tarde ya para tratar de defenderlo. También se podría tratar aquí de defender con dama E7, pero aquí hay una jugada muy bonita que seguro que Kasparov tenía calculada. Podéis pensar aquí qué haríais con las blancas. Bueno, pues aquí, este caballo C6, ¿quién lo ha visto? Ese caballo C6, vamos a ponerle un par de admiraciones a ese salto de caballo que desvía la dama de F6 y por supuesto no se puede capturar, porque ahora aquí aparece el patrón del mate, el tubo, la torre, quita estas casillas y ahora la dama ejecuta por B8. Solamente se puede retrasar un par de jugadas entregando la dama y la torre. Muy bonito esto también. Después de E5 se podría comer en G2, pero entonces tendríamos peón por, y ahora caballo por E6. El caballo no puede ser capturado porque el peón es muy peligroso y va a apoyar ahora mates con la dama, como este mate en G7. Ivánchuk, después de esta captura en F6, aquí alfil por F6, decidió capturar de caballo. Y Kasparov toma caballo por B6, atacando la torre de C8. Sigue torre de 8, tratando de defender el peón de E6 y ahora mucha energía en la partida de Kasparov con este E5, abriendo la diagonal, conectando el alfil y la dama sobre el punto C6, el alfil y el caballo sobre el punto C6. Por ejemplo, aquí Ivánchuk hizo alfil por G2, pero sí peón por peón. Un gran ejemplo es caballo C6, atacando la dama y la torre, se captura y ahora ya le destruimos el enroque y por ejemplo con C5 la partida está totalmente acabada. Va a caer el peón de A6, está cambiando la torre, haciéndose con la columna después con torre de 1. La posición es totalmente aplastante. Después de 5 tuvo lugar alfil por G2, muy precisa peón por, atacando el alfil de B2 y el de G7, los dos alfiles están atacados. Ivánchuk captura alfil por F6 y Kasparov aquí rompe ya lo que quedaba de la estructura de las negras con caballo por E6. Una jugada muy precisa también y con mucha energía propio del Kasparov de aquellos años. El de aquellos años, bueno, y el de toda su carrera en general. Dama por E6, alfil E7 y ahora aquí tenemos nuestro patrón favorito. Tenemos ese rey de plomo. Vemos que el rey nos ha movido en toda la partida de 8 y ahora el alfil está bloqueando esa acción de la dama sobre el rey, ese jaque, pero el rey es que no se puede enrocar porque perdería el alfil en todo momento, ¿no? Kasparov juega aquí C5, también muy precisa esta jugada, defendiendo el caballo, pero también metiendo un peón ya a punto de entrar en sexta, o bien con C6 o bien con peón por peón. Alfil B7, torre 1, rey de plomo de manual, como quien dice, ¿no? Presionando el alfil, el rey no se puede enrocar porque pierde el alfil, en este caso no se puede enrocar también porque es ilegal la jugada, la dama está cortándole el paso al rey, pero la presión ahora sobre 7 es tremenda. Dama C7 y ahora llega la finura final, la finesse para acabar la partida. ¿Qué haríamos aquí con las blancas? Bueno, pues aquí técnica de cálculo, CCPT, checks, jaques, captures, C capturas, T threats, amenazas y P pawn breaks. Todas estas cosas las tenemos que calcular, todas esas jugadas candidatas, y así aparece esta jugada C6, atacando el alfil. El caballo no puede ser capturado porque la dama está esclava de la defensa del alfil, tampoco puede tomar aquí, dama por E7 sería mate, y si alfil por C6, la única jugada con sentido para seguir la partida, viene ahora la mirada de Superman, torre C1. La torre clava el alfil y ahora amenazamos simplemente torre por C6, dama por y dama por E7 mate. ¿Qué pasa? Que es que esta fuerza de la torre en C1, de esta clavada, de esta mirada de Superman sobre ese alfil, es tan fuerte que es ya imposible hacer nada aquí. La partida continúa con torre D7, caballo por D7, dama por D7 y ahora aquí muy precisa dama C4. Recuerdo que, y de hecho lo tengo aquí en mis notas, que aquí cuando pensaba en esta posición, después de unos minutos pensando, de hecho en este momento aquí,
pensando en esta posición, yo había calculado toda esta variante, pero había visto esto: C6, filboard, torre C1, torre D7, caballo por D7, dama por D7, y ahora aquí la jugada que pensaba hacer era torre por C6. Yo había visto también esta variante: dama por C6 es mate, y dama por E6, que es la jugada que yo había visto, dama por E6, rey D7, torre por E7 jaque, si rey por torre por A6, y si rey por C6, yo aquí pensaba que este final estaba totalmente ganado, ya que la torre no se puede mover porque perdería también el peón de H7, y el rey ahora viene hacia el centro del tablero. No obstante, si bien es cierto que las blancas tienen ventaja y deberían ganar el final, no es tan trivial como yo pensaba, ¿no? Entonces, de hecho, aquí recuerdo que dudaba entre o bien hacer F4 y sacar el rey, o incluso hacer torre G7, que es todavía una fineza todavía mayor, ¿no? Que no permite ni mover este peón, ni mover la torre. Entonces va a perder un peón más. Yo aquí consideraba que iba a tener 2 peones de más, tanto con una como otra jugada. Pero bueno, la verdad que es un ejemplo un poquito de inversor impaciente, uno de mis famosos errores, y es tratar de convertir demasiado rápido. Mucho mejor la jugada de Kasparov, que aquí juega dama C4 y mete a las negras en mucho más problemas, porque sigue habiendo muchas piezas en el tablero, mucha táctica sobre este rey, y es más difícil seguir jugando con negras aquí. Alfil B7, dama C7, ahora sí que quiere cambiar damas. ¿Por qué? Porque ahora ganaría material en cantidades industriales. Torre F8, dama B8 jaque, muy preciso Kasparov, rey F7, y ahora fijaos qué técnica, torre C7. Si torre por B8, viene torre por D7, atacando el alfil, pero también presionando el D7, y por lo tanto torre 8 no es posible porque torre por B7, y de lo contrario, torre por E7, aquí ya va a ganar totalmente la partida. Qué distinto es el tener que ganar luego un final de torres en el que se nos puede ir un poquito la mano y acabar haciendo tablas, que esta posición en la que con gran técnica gana ya material, como digo, ya de verdad, una pieza de ventaja o una calidad totalmente demoledor esto, ¿no? Simplificando ya, pero a un final, no un final con peón de más, sino convirtiendo ya un final con pieza más, por ejemplo. Así es como se juega el ajedrez. Vamos ahora con la pregunta del día. Pues la pregunta de hoy nos la hace el distraído 5 y dice: Capa, por lo que vi estás como en 2296 de lo FIDE. ¿No te planteas jugar algún torneo o liga para conseguir esos 4 puntos para el título? ¿Cómo te ves de nivel de fuerza actualmente para conseguirlo? Bueno, pues muchas gracias por la pregunta. El distraído 5 es algo que ya me habéis preguntado muchas veces de forma recurrente, y la respuesta es que no, que ni lo considero ni creo que lo consideraré nunca, porque ya he explicado que a mí me parece que los títulos que tienen sobre todo interés para los jugadores profesionales o para aquellos que jueguen torneos habitualmente aspirando a llegar a ser profesionales en el futuro, pero para un jugador amateur como yo, que únicamente juega por internet, no les veo mucho sentido. De hecho, bueno, pues existen varios títulos. Está el título de CM, de Candidate Master. Ese sí que se podría ya, sin falta de tener esos 4 puntos a los que se refiere el distraído, ya se podría tener, porque únicamente piden tener 2200 en Elo Classic. Por lo que se refiere al título de maestro FIDE, hacen falta 2300 en Elo Classic. Y por lo que se refiere a los títulos de maestro internacional y de gran maestro, requieren haber llegado a 2400 o a 2500 en el caso de gran maestro, pero además tener 3 actuaciones notables en torneos que se denominan normas de maestro internacional o normas de gran maestro, que tienen unos requisitos, la verdad, ya muy elevados. Por lo que se refiere a eso del Elo Classic, el Elo Rapid, el Elo Blitz del que estamos hablando, si por ejemplo cargo por aquí mi ficha de la FIDE, que aquí la tendríamos, vamos a poner la visualización de pantalla completa, aquí tendríamos esa ficha de la FIDE, pues aquí podemos ver en pantalla que hay 3 tipos de rating: el Standard, el Rapid y el Blitz. En esto sí que he jugado algún campeonato más recientemente, igual hace, no sé si en torno a 10 años más o menos, y de los otros, pues hace prácticamente 23 años que no juego partidas de esto estándar. No, igual alguna puntual, pero una única partida creo debo tener por ahí. Si vemos aquí la progresión, prácticamente el Elo es el mismo, claro, desde el año 2000, ¿no? Creo que el primero es... Aquí pone 2003, no sé por qué, porque en 2003 yo no jugaba. Esto es del año 2000, debe ser... All Years aquí. Esto es el primer registro que hay, porque ya el Elo creo que es del año 99 o del año 2000. Y bueno, pues aquí en 2003, 2200...
2289, esto es desde 2008. En 2008, en 2008 había jugado un torneo. De hecho, esto es un torneo. Ah, ya sé cómo es. Esto es un torneo que juegue, o deben ser 2 torneos. Uno en el que subí, otro en el que bajé. Estos 2 de aquí, 1, 2, y esto 3. Un torneo más en 2008. Luego todo esto no hay torneos. Y esto creo que es una única partida, recuerdo. Sí, una partida en 2016. Bueno, no hace tanto, no hace 10 años. Hace un poquito menos, hace 7 años. Y luego ya no he vuelto a jugar, ¿no? Y aquí también jugué otro torneo. Este de Rapid, y aquí otro torneo, en este caso de Blitz, ¿no? Y entonces esos son los elos, el elo de Blitz, el elo de Rapid y el elo Classic. ¿Por qué está esto así plano? Bueno, porque claro, un jugador que no juega, pues efectivamente no hay partidas, es 0 partidas, no. Y entonces, bueno, pues a lo que se refiere, como digo, el distraído sería a subir 6 puntos a 2300 y intentar conseguir el título de maestro FIDE, FM, ¿no? No obstante, ya digo, ya desde el principio del todo, con más de 2200 se podría tener el título de CM, que es Candidate Master, ¿no? Estos, tanto el de FIDE Master, que estaría aquí en 2300, como el de Candidate Master, que estaría en 2200. Ese ya. De hecho, yo creo que el Elo FIDE, estoy casi seguro que lo tengo desde el año, o desde el 99 o desde el 2000. Y no ha cambiado. Lo que pasa es que el registro creo que debe ser solamente desde 2003, por lo que veo, porque no llega la página más atrás, y he dado aquí a All Years. Así que bueno, pues ese es el misterio o la explicación de esta pregunta que nos hace el amigo, el distraído. Y ya digo, bueno, y luego cómo te ves de nivel actualmente para conseguirlo. Hombre, a ver, lo que pasa es que evidentemente los jugadores que llevan jugando toda la vida, el mayor nivel se supone que lo tienen sobre los 30 y algo años. Lo que pasa que, claro, para eso hay que 30, igual sobre 33 o por ahí, creo que es lo que más tienen así calculado. Aliegin decía 37, Anand también decía 37. Lo que pasa es que, claro, los jugadores que no nos dedicamos a ello, que somos simplemente aficionados, aunque tengamos, por ejemplo, 50 años o 60 años, podemos llegar a mejorar, porque claro, como no hemos llegado a saber todas esas cosas y a tener esos niveles, pues con que nos enseñen un poquito más, podemos mejorar, ¿no? Entonces, bueno, pues de nivel yo creo que igual ahora sé más que antes. Entonces, pero bueno, no sé, luego en el ajedrez es muy difícil saberlo, porque si no juegas, luego traducirlo en ganar partidas, que al final es lo que cuenta y lo que suma, pues es difícil de saber, ¿no? Pero bueno, aunque lo pudiese hacer, que no sé, que lo dudo también, no es una cosa que me interese ni me distraiga esto, valga la redundancia con el distraído. Y bueno, pues nada, sin más, ahora después de responder esta pregunta del día, como siempre os digo, que si os ha gustado el vídeo de hoy, se agradece que dejéis un like, un comentario. Como siempre, os invito a que os suscribáis al canal y que activéis la campanita para no perderos ninguna de las notificaciones. Y os recuerdo que todos los lunes os esperamos en cafeconelcapa.com con nuestro 321 ajedrecístico, con 3 problemas para mejorar vuestro cálculo, 2 consejos para mejorar vuestro ajedrez y una partida comentada, una partida como esta que acabamos de ver hoy. Si quieres que responda a tu pregunta en el vídeo de mañana, no olvides dejar tus comentarios en el vídeo de hoy. Hasta la próxima.